El Barça tuvo el partido con más disparos de este siglo en Liga y Pedri volvió a demostrar por qué es el mejor centrocampista del mundo. Y hoy, en La Lupa, os voy a contar el porqué. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada, os quiero decir que este jueves, es decir, mañana, tendréis directo solo para los miembros de La Lupa de Plata en el canal. Es decir, todos los que seáis miembros vais a poder disfrutar de un directo en el que vamos a hacer previa del Clásico de Copa. Hablaremos de todo lo que os apetezca. Voy a contestar a vuestras preguntas mañana a las 7 de la tarde. Por lo tanto, ya sabéis, si queréis disfrutar del directo y apoyarme, tenéis que suscribiros y lo podéis hacer en el enlace de la descripción, donde tendréis ahí el enlace que os va a llevar a poder ser miembros y, por lo tanto, apoyar este canal. Hoy hay que hablar del partido de ayer. El Barça ganó 1-0 al Mallorca de Yagoba Arrasate en una exhibición para mí la más bestia de la temporada de Pedri González. Un Pedri que ante el Celta, lo comentamos aquí en este canal, batió su récord personal de recuperaciones en un partido. Nunca había recuperado tanto como ante el Celta, pues es que ante el Mallorca batió ese récord de apenas unos 3-4 días antes. Es que es una barbaridad lo de Pedri a nivel de recuperación, a nivel de impacto en todos los sentidos. Además firmó el segundo partido de toda su carrera con más pases clave. Fueron 6 los que dejó ayer Pedri, que fue el jugador que más ocasiones generó de todo el partido y estuvo inconmensurable. Además volvió a estar por encima de los 100 pases, firmando el segundo partido con más pases del canario desde que es futbolista del Barça. Un partido de récords absolutos para Pedri, que está en un nivel de trascendencia, en un nivel de ascendencia anímica, futbolística, emocional, sin parangón en el mundo del fútbol actualmente. Y este es para mí la gran noticia del partido, ese nivel de Pedri, ese nivel de Lamine más allá de los errores, porque si estos dos jugadores están inspirados, el Barça crece muchísimo. Pero es que creo que el Barça jugó un gran partido ante el Mallorca, una línea de 5, comentó Yagoba Arrasate que este Barça es que es muy difícil de frenar, y os voy a contar las claves tácticas, ya pensando también en lo que se viene ante el Real Madrid, sobre todo ante el Inter, porque el Barça de nuevo se vuelve a encontrar una línea de 5 y lo hizo bastante mejor que ante el Celta. Vamos a verlo. Como siempre, los datos de Hadel Statsbomb para empezar, los mapas de pases, para ver el primer tiempo lo que buscó el Barça. Hay un dato interesante y es que Araujo tuvo 42 pases, es decir, menos de la mitad de los que dio Íñigo Martínez, que dio 90. Araujo, fijaos cómo es la redondita más pequeña de todo el 11 prácticamente, y eso que el Barça tuvo mucho balón. Si hubiese jugado Cubarsí, probablemente hubiese tenido mucho más impacto. Situó a Eric como lateral para que Araujo tuviese que tomar muy pocas decisiones, y mirad las redonditas de Gavi y de Pedri. Los dos centrocampistas fueron los futbolistas que más pases dieron en todo el partido. Más de 100 pases, además, ojo, con un dato interesante, por primera vez en su carrera Gavi llega a los 100 pases intentados. Nunca había superado los 83, y ante el Mallorca vimos a un Gavi más participativo que nunca. También récord para él. Muy bien Héctor Ford en esa banda izquierda, fijaos Lamine Yamal bien alimentado en esa banda derecha, y con ese Ferran Masolmo combinándose, mezclándose muy bien en esa doble punta, y un Ansu Fati que estuvo bastante participativo en ese último tercio. Ya en la segunda mitad todavía creció más el impacto de Gavi. Fijaos a Gavi, la redonda todavía mayor, mucho dominio de Gavi, que me pareció que jugó un partido soberbio. De nuevo, lo vamos a hablar luego, lo veremos el por qué estoy diciendo esto, pero estuvo impecable en todo lo que tiene que ver con la gestión de juego. Falló poquísimos pases, muy preciso, muy dinámico, y un Eric que estuvo muy bien prácticamente haciendo de tercer central en ese perfil diestro, y ese Ferran, Fermín, Rafinha, Olmo, que combinaron bien cuando entraron también desde el banquillo los buenos de Fermín y de Rafinha. Y un Barça en definitiva que cuajó, repito, el partido con más disparos de este siglo en Liga, 40 disparos, una auténtica barbaridad, minimizando muchísimo a Osasuna, con mucha capacidad de dominar, mucha presencia en área rival. Un Barça que en definitiva hizo méritos para ganar de muchos más goles. Creo que hay que empezar el análisis hablando largo y tendido de Pedri González López, porque el futbolista tinerfeño, el de Tegueste, está cuajando una temporada absolutamente monstruosa. Se notó muchísimo que descansó ante el Borussia Dortmund, porque creo que venía de unos partidos a un nivel más bajo. Lo comentamos aquí en las notas, en La Lupa, que no era un mal Pedri, pero no era ese Pedri excelso. Creo que necesitaba ese reset para volver a coger fuerzas, y la verdad es que está a un nivel altísimo. El partido ante el Celta, en un día más espeso el equipo, fue brillante, pero es que ayer, con un Barça que le acompañó, volvimos a ver a un Pedri que dejó 2 o 3 pases de esos de supergenio, y sobre todo un punto que a mí me parece muy interesante y que creo que es el más infravalorado en él: la conducción. El Pedri sano, el Pedri físicamente bien, es un futbolista capacitado para hacer unas conducciones demoledoras, aunque su físico no se engañe,
para poder marcar muchísimas diferencias. Ya a los 40 segundos de partido vimos que el Barça iba a encontrar siempre en Pedri ese factor de superioridad. Él partiendo como ese mediocentro izquierdo, ese interior izquierdo, esa mezcla en la que Pedri se siente tan cómodo, hizo muchísimo daño al Mallorca, porque precisamente le permitió en los pocos momentos de presión del equipo de Arrasate, que no pudo presionar demasiado a pesar de que era su intención, ser ese factor decisivo para evitar precisamente que el rival pudiese presionar. Una vez se da ese balón, ahí Pedri es un futbolista que ha ido mejorando muchísimo, esa capacidad anaeróbica que tiene de poder recorrer muchísimos metros a además alta intensidad y sobre todo lo más importante, tomando buenas decisiones, porque es muy difícil que un futbolista cuando está corriendo tanto, cuando está tan apretado, encima tome buenas decisiones, pero es que Pedri, fijaos dónde recoge la pelota en campo propio y cómo termina llevándola a campo rival para permitir que el Barça aquí ya, con Ansu Fati también llegando desde segunda línea, pueda tener más espacio para atacar. Lo comentó, me acuerdo un día, Marc Casado a inicios de temporada, que él decía, cuando no sé qué hacer se la doy a Pedri y él ya me va a resolver la papeleta. Esta acción para mí es bastante paradigmática porque es minuto 5, el partido todavía estaba ahí en un terreno, bueno, pues que los dos equipos estaban reconociendo, entre comillas, y el Mallorca estaba estirándose, de hecho quería presionar, quería apretar arriba. Recoge la pelota Pedri prácticamente a la altura de la posición de un central, a 5 o 6 metros por delante del área propia, con Eric incluso más adelantado. Pedri empieza a conducir y lo hace a su manera, que es esa forma de conducir zigzagueando, engañando con el cuerpo, frenando y acelerando, cambiando de ritmo y de dirección constantemente, lo que le hace imposible de defender muchas veces porque el rival no sabe por dónde entrar, porque además Pedri tiene siempre salida hacia ambos perfiles. La potencia de Pedri además le permite seguir hacia adelante porque es un jugador fuerte, ha ido mejorando muchísimo en duelos individuales. Finalmente eso le permite al Barça sentarse en campo rival ya. En solo 5 minutos hemos visto 2 veces, sobre todo esta, Pedri ha iniciado una conducción que empezó en área propia prácticamente y la termina en el área rival, algo que es más propio de Alejandro Valde, que es una conducción potente, una conducción directa. La de Pedri es una conducción que va recorriendo distintos caminos, que va tomando distintas formas, pero igual de útil, porque al final el Barça vuelve a instalarse en campo contrario. Una vez el Barça estaba en campo rival, el Mallorca defendía en un 5-4-1, un esquema en el que dejaban solo a Kyle Larin descolgado para ser ese jugador que recogiese rechaces, que recogiese balones frontales, hizo creo un buen trabajo, y situaba esa línea de 4 centrocampistas y, como siempre, los 3 centrales muy juntitos ahí con esa doble punta del Barça, con ese Ferran, con ese Olmo, y fijaos ahí Lamine siempre atrayendo las vigilancias, en este caso de Johan Mojica. Tener a Pedri supone siempre ese factor diferencial en zonas interiores. Esta jugada me parece muy interesante porque fijaos lo que va a suceder aquí. Quiero que os fijéis en este movimiento que os estoy señalando en pantalla porque fijaos lo que va a hacer aquí el Barça. Dani Olmo va a arrastrar a Raillo, que es el central del medio, hacia afuera. Y Ferran, que está con Copete, que es el central izquierdo, lo va a arrastrar hacia adentro. Hay ese movimiento cruzado, un movimiento muy interesante que se da siempre que está Dani Olmo, porque Olmo mezcla tan bien en este tipo de situaciones y de jugadas que es muy muy difícil de defender porque genera ese caos. Y si por detrás quien recibe la pelota es el futbolista de Tegueste, es Pedri, todo tiene otro sentido. Porque una vez ha sucedido esto, fijaos lo que ha logrado el Barça. Olmo ha arrastrado al central de dentro, Ferran al central de fuera, pero hay un momento de duda. Se genera un espacio importante y ahí Pedri da un pase fantástico, da un pase de esos que creo que están al alcance de pocos, porque ya no es que sea muy difícil, el gesto técnico no es difícil, es el verlo, el detectarlo, el timing, lo da perfecto para activar a Ferran Torres en ese buen movimiento del delantero valenciano. Y aquí Ferran es verdad que yo creo que hubiese podido jugar con Ansu perfectamente, pero viniendo de marcar el gol que marcó ante el Celta, ahí tenía toda la razón también en buscar ese disparo desde la frontal. Qué ocasión de gol para el Barça, pero qué capacidad de Olmo y Ferran para mezclarse y de Pedri para dar ese pase. Una vez el Barça se instala en campo rival, creo que es de justicia destacar el papel de Eric, lo iremos comentando a lo largo del vídeo. Estuvo muy bien porque es una posición nueva para él, incluso Hansi Flick reconoció que estaba sorprendido con el partido que había jugado el de Martorell, porque no es normal que un chaval que está jugando o de mediocentro o de central tenga que hacer de lateral, además en un esquema más ofensivo ante un equipo que se va a replegar y tenga que ofrecer soluciones ofensivas constantes y lo haga también con ese timing. Pero claro, cuando tienes a Pedri, es que fijaos, ¿no? La zona Pedri que hemos comentado en algunos vídeos, no sé si os acordáis que en algunos vídeos os he señalado esa zona Pedri que es precisamente en la que está ocupando. Una vez el rival se ha hundido mucho, el Mallorca aquí ha perdido mucha altura, está prácticamente los 10 jugadores de campo, los 10 futbolistas del conjunto balear están en área propia, se libera ese espacio para que Pedri lo ocupe, y aquí Pedri es absolutamente diferencial.
porque él levanta la cabeza y el Barça por delante tiene movilidad. Lamine Yamal está atrayendo la, diríamos, atención ya no solo de Sergi Darder, que es el jugador más cercano, sino también Mojica, porque al final cuando Lamine se despega de la banda genera alarma, genera mucha alarma, porque es, ostras, a ver qué puede hacer aquí, pero es que el pase de Pedri es delicioso, el movimiento de Ferran es muy bueno arrastrando al central, y mirad aquí Eric, el timing perfecto de Eric, una jugada que yo creo que a todos os recordó, ya los que también quizás tenemos más memoria, a ese Xavi, Dani Alves. Esa jugada que el Barça con el Barça de Guardiola repitió tantísimas veces a lo largo de esos años, con el desmarque de Alves, con el pase de Xavi y un pase que la verdad Pedri lo puede dar porque es así de bueno. Y aquí está a punto el equipo azulgrana de marcar el 1-0. El Barça, como viene siendo habitual, luego también lo vamos a ir comentando más, buscó juntarse en ese costado izquierdo. Fijaos, Dani Olmo prácticamente, de nuevo la posición de Olmo, emparejándose siempre con uno de los dos centrales, o de los tres mejor dicho, con Copete en la izquierda, con Rayo dentro, incluso también en derecha con Martin Valien, con Pedri, con Gavi, con muchos futbolistas cerquita. Y aquí lo que va a hacer Pedri me parece muy interesante, porque va a recibir la pelota y lo lógico, que te dice la lógica en este caso es que al estar tan saturada esa zona, Pedri busque un pase para Eric o incluso para Lamine Yamal, un cambio de orientación para que alguno de los dos jugadores pueda intentar algo y que el Barça pueda atacar por un costado que está más liberado. Pero una vez recibe Pedri, que aquí fijaos cómo ya Eric se preparaba para iniciar el desmarque, cómo Lamine estaba con Johan Mojica, lo que va a hacer Pedri aquí es precisamente volver a insistir en el lado que está saturado, porque aquí el Mallorca junta a muchísimo defensa. O sea, el Mallorca aquí está con prácticamente 6 jugadores en pocos metros. Es muy difícil ahí volver a insistir, pero es que Pedri tiene aquello de no, déjame volver a intentar, porque muchas veces cuando el rival cree que le toca bascular, es mejor volver a insistir, forzar algo, y ahí Pedri con su talento, esa conducción que hemos visto anteriormente también se da en el último tercio. Acordaos precisamente del gol que le marca al Atlético de Madrid, cómo nace de esa conducción también de Pedri que favorece que sucedan cosas. Aquí va a volver a hacer lo mismo, una conducción entre 3-4 jugadores. Esto sí me recordó a Andrés Iniesta. Si antes hemos visto el pase de Xavi, aquí veo a Andrés Iniesta. O sea, antes hemos visto ese pase filtrado y ahora vemos esa conducción entre 3-4 jugadores para terminar asistiendo a Ansu Fati, que aquí se le va el control y no puede disparar bien. Pero ya hemos visto dos jugadas totalmente diferentes para un centrocampista que es tan completo que da hasta risa. O sea, te entra la risa, porque esos pases que da son propios de un jugador pasador, de un jugador más tranquilo que recibe, la da. Y luego vemos esas conducciones que son de otro tipo de centrocampista y Pedri lo condensa absolutamente todo. Quiero que os fijéis en la conducción de Pedri porque me parece brillante lo que hace él en la conducción. Aquí fijaos cómo él va a recibir y va a esperar a que le llegue el futbolista que va a presionar. En este caso creo que es Antonio Sánchez. Una vez le llega, mirad la posición de los dos jugadores. Es muy interesante. Pedri está prácticamente cayendo sobre su perfil diestro. Está como, ¿no?, torciendo todo el cuerpo. ¿Para qué? Precisamente para decirle al defensor, me voy a ir para ahí. Éntrame por ese perfil y quizás vas a encontrar un robo. Es como decirle al rival lo que tiene que hacer, porque ahí Antonio Sánchez ve que Pedri está yéndose hacia su derecha, por lo tanto él va a anticipar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que Pedri ha engañado al defensor y mirad ya la distancia que ha generado Pedri. Mirad el espacio que se ha generado sencillamente con ese cambio de orientación que es absolutamente diferencial. Y luego aquí, el otro gesto técnico es el de Lamine Yamal, que me recordó muchísimo la jugada que hizo precisamente contra el Atlético de Madrid en el gol del Barça, precisamente en su último gol en Liga, en aquel 2-4, que es ese control orientado de primeras. Fijaos dónde está Mojica, en el momento en el que Lamine contacta con la pelota, mirad dónde está Mojica, está pegadísimo a él, no hay apenas espacio. Y fijaos la siguiente imagen, dónde va a estar el lateral colombiano. Lamine ha generado 2 o 3 metros prácticamente para poder armar el disparo. Y es la faceta que ayer comentaba en las notas que le falta, ese disparo, buscar precisamente que lo pueda mejorar, algo que va a ir haciendo, pero esa facilidad que tiene para, con un control, ganar 2,5 metros, me parece una auténtica burrada. Y claro, si hablamos de Pedri, hablamos de Lamine, tenemos que hablar de esta jugada, de nuevo, puro Xavi Hernández. Ese desmarque de Lamine además es buenísimo porque él inicia fuera y él ve como ahí la defensa del Mallorca está pasiva, él se desmarca, pero es que el pase de Pedri es impresionante porque supera 3 líneas prácticamente, supera al centro del campo, a los centrales, y ahí Mojica que se queda descolgado, porque yo creo que Mojica ve imposible que Pedri pueda dar ese pase, lo ve absolutamente imposible, y aquí Lamine creo que no es que se equivoque, sino que para mí no le sale el truco, es decir, él hace un movimiento interesante que es fintar ese disparo por debajo de la pierna. Si ahí el portero se vence, que es lo que él esperaba hacia un costado, él tenía todo el otro palo para disparar, pero es que el problema es que Leo Román no se mueve, lo hace muy bien y luego a partir de ahí él ya tiene que forzar el disparo. Creo que es una jugada que le va a servir para aprender lo que tiene que hacer, pero de nuevo, por favor, Pedri Hernández. O sea, ya no es Pedri González, es Pedri Hernández. Hemos descubierto
al nuevo Pedri, que cuando quiere pasar el balón como Xavi es capaz de hacerlo. Si ampliamos ya el foco a ver más cosas en este partido, creo que vamos a salir bastante reforzados, porque el Barça me parece que jugó un muy buen partido. Es verdad que el Mallorca tuvo sus opciones, que el resultado es muy corto, pero es que el Barça realmente le vi con ese puntito de frescura, de energía que no vimos ni ante Celta ni ante Leganés, y eso es la buena noticia, que el Barça jugó un muy buen partido, además se permitió rotar a muchos jugadores, es decir, el cansancio es relativo, porque Koundé y Cubarsí no jugaron, porque De Jong apenas jugó minutos, porque Rafinha jugó poco, porque Fermín jugó poco, porque Olmo ya tuvo continuidad, y porque los Pedri y Lamine cogieron confianza. Fijaos aquí lo que va a volver a hacer el Barça. Mirad cómo junta a Ferran, Olmo y Lamine Yamal por dentro, ¿no? Prácticamente esos tres futbolistas muy juntitos, buscando comprimir tanto al carrilero como a los dos centrales, con Eric más cerrado, y un Barça que por lo tanto busca tener esa densidad. Y aquí va a suceder algo muy interesante, que es precisamente lo que vais a ver. El movimiento de Ferran arrastrando, en este caso lo tenemos aquí, a Copete, al central izquierdo del Mallorca. Lo vuelve a sacar de posición y se queda Dani Olmo con Antonio Raillo. Y aquí el Barça va a aprovechar muy bien lo que ha generado el propio Ferran, ese espacio enorme que se ha generado. Fijaos cómo el Barça ha vaciado esa zona del Mallorca. El pase de Lamine de primeras para Dani Olmo es buenísimo, la dejada de Olmo también, y aquí Lamine dispara desde la frontal un disparo que se le va desviado. Pero cómo el Barça, con esa rotación, ese movimiento circular de sus atacantes, ha logrado ir vaciando. Y me parece muy interesante porque, repito, el Mallorca tiene una línea de 5, que es lo que se va a encontrar el Barça ante el Inter. Y yo creo que hemos ido viendo ante Celta y Mallorca distintas formas de poder atacar, distintos mecanismos que son realmente interesantes. Precisamente ayer en las notas os explicaba que el partido de Ferran, a nivel de definición, a nivel de última decisión, de ese contacto final, no me pareció bueno, evidentemente, pero creo que su encuentro fue bastante positivo, porque amenazó constantemente la espalda de la línea defensiva. Claro, el contar con Dani Olmo es que te supone una ventaja impresionante, porque Dani Olmo ayer hizo un partido delicioso, en los movimientos sin balón, como os estoy enseñando en este inicio de partido, todo lo que permite al resto de piezas. Y luego, claro, fijaos aquí como el Mallorca lo que quería era que el central, en este caso Copete, saltase sobre Olmo, porque al final lo que buscas cuando tienes a 5 atrás normalmente es igualar con los de dentro, ser agresivo, porque si no realmente te va a costar mucho. Pero aquí duda el central del Mallorca, Dani Olmo está solo y Ferran lo va a compensar muy bien, porque él va a ver, Ferran, que hay un salto de un central y por lo tanto se genera ese espacio, y Olmo, justo cuando recibe, él ya de primera se orienta. Fijaos cómo está perfilado de forma lateral, y aquí ya gira toda la cadera y se orienta. Pase de primeras fantástico para el desmarque de Ferran, y el desmarque del valenciano es muy bueno, pero aquí el remate de Ferran no termina siendo positivo. Pero yo me quedo con esa acción porque creo que, sobre todo ya pensando ante el Inter, el Barça va a necesitar ese dinamismo, va a necesitar esa velocidad, esa agresividad, y creo que tanto Olmo como Ferran son piezas absolutamente troncales para ello. Algo que tiene Ferran, que siempre insistimos aquí en este canal, es ese desmarque. Esa constancia, la ruptura en el desmarque, en la agresividad. Fijaos aquí como Íñigo, cuando asume altura ya Ferran, lo que hace es llevarse a los dos centrales del Mallorca, tanto al izquierdo como al del medio, y por lo tanto esto lo que hace es tensar mucho a nivel defensivo al Mallorca, porque el problema del Mallorca, yo creo, ayer es que no llegaba a las ayudas, a las coberturas, le costaba, porque el Barça era constante movimiento, constante agresión al rival desde la movilidad, desde la circulación muy alta. Y aquí, ¿qué sucede? Que mirad la posición tanto de Ansu Fati como de Dani Olmo, luego hablaremos también de Ansu, pero muy centrados, y lo que pasa aquí es que el Mallorca tiene miedo de lo que va a pasar a su espalda y por lo tanto se habilita ese espacio dentro y termina recibiendo, fijaos, totalmente solo. El pase de Íñigo, perfecto, recibe Dani Olmo, se puede girar, y aquí el Barça ya tiene a Olmo más Ansu para amenazar carril central, y ese Lamine Yamal totalmente abierto, que finalmente es el jugador que recibe. Mirad dónde recibe Lamine Yamal, dentro del área con espacio. De hecho, ayer Lamine tuvo 13 toques en área del Mallorca, fue el jugador del partido que más veces participó en esa zona del campo. Y aquí el Barça carga el área con Ansu, con Dani Olmo, con Ferran, también Pedri, por lo tanto mucha densidad para hacer daño al Mallorca. La jugada del gol se da justamente al empezar el segundo tiempo. De hecho, quiero que miréis cómo nace todo, porque es muy interesante. Y de nuevo quiero apuntar a Ferran Torres como parte importante en esa jugada. Hay que echar la vista un poco atrás, pero el Barça saca del centro del campo. Hay un pase de Gavi bueno para Ferran Torres. Fijaos la posición de Ferran muy alta, emparejado con Raillo. Y aquí lo bueno para el Barça es ese apoyo de Ferran. Ferran viene a buscar el balón, da un toque de primeras para de nuevo un Dani Olmo, que lo suyo es brutal porque siempre está bien perfilado, bien posicionado, está totalmente solo. Y a partir de aquí, mirad lo que ha logrado el Barça. A los 10 segundos de empezar el segundo tiempo, ya ha logrado sacar a uno de los centrales del Mallorca de zona, atacar la última línea del conjunto balear con bastantes futbolistas, y a partir de ahí el Barça llega a campo rival, puede atacar. Y fijaos de nuevo el gran pase de Eric, es muy bueno, pero la posición de Olmo, muy bien
perfilado, bien colocado en área rival, entre muchos jugadores del Mallorca, pero en una posición muy difícil de defender. El pase es tenso, es bueno, el control de Olmo es genial, y ahí cómo se genera ese espacio para con la pierna izquierda. Un gol muy parecido, si os acordáis, al primero que marca en Liga, que es ante el Rayo Vallecano, también el gol de la victoria en ese partido que el Barça ganó 1-2. Pues aquí lo tenéis, un gol prácticamente calcado, pierna izquierda para un Dani Olmo, que es un factor diferencial. Siempre insisto en lo mismo, pero algo que me gusta del Barça es esa movilidad permanente, esa capacidad de mover las fichas, de agitarlo todo, de no tener referencias fijas. Para el rival es muy difícil defender a este FC Barcelona porque no sabes lo que puede hacer, no sabes dónde se pueden mover los futbolistas. Ves aparecer a Dani Olmo, en este caso, prácticamente como el jugador más retrasado del centro del campo, Gavi acompañando en ese perfil diestro, Pedri en esa posición más adelantada. Y aquí el Barça empieza a juntarse, empieza a tener un ritmo alto de circulación, empieza a combinar, empieza por lo tanto a sacar ya cositas positivas. Fijaos cómo se acerca Lamine Yamal, cómo rompe a la espalda a Dani Olmo, cómo a partir de ahí el Barça ya ha generado todo ese espacio interior para poder progresar, y a partir de ahí lo hace muy bien Gavi, porque lo que hace Gavi aquí es ya de primeras, pierna izquierda, buscar precisamente lo que el Barça tiene en ese perfil, que es Héctor Ford, es ya también Ansu Fati, ¿no? Un Barça que por lo tanto ha generado esa tensión en el Mallorca, los ha juntado todos en el mismo perfil, y a partir de ahí Gavi de primeras, pierna izquierda, balón largo para que entre Héctor Ford. De nuevo el Barça, misma situación, mirad dónde está Dani Olmo, totalmente liberado a la espalda de la primera línea de presión del Mallorca, de esa línea de 4. Le costaba mucho a los centrales salir, porque yo creo que el Barça tiene que jugar con esto, con esa amenaza latente de decirle al central, ojo que si saltas y vas con Olmo, te va a hacer un control orientado Dani Olmo, te va a eliminar y va a empezar a correr. Entonces ahí yo creo que los rivales no saben bien qué hacer. El pase de Gavi es bueno, y fijaos aquí cómo ya empieza todo. Lamine Yamal juega con Olmo, hay una doble pared rapidísima entre Lamine y Olmo, mirad cómo se vuelven a asociar, y aquí el Barça lo que ha logrado es desordenar totalmente al Mallorca, juntar a 1, 2, 3, 4, 5 futbolistas rivales por apenas 2 del Barça, pero la superioridad no es numérica, es socioafectiva. Y una vez el Barça tiene esa superioridad, por dentro mirad cuántos jugadores, Ansu, Pedri, Ferran, para poder correr, para poder llegar de segunda línea. El pase de Lamine es bueno, la deja pasar aquí Pedri, y está a punto el Barça de marcar el segundo. Qué facilidad para combinar, qué velocidad, qué ritmo de juego. De verdad que ayer es para estar muy satisfecho del partido del Barça. Es uno de los mejores partidos de las últimas semanas para el equipo azulgrana. Me recordó bastante a lo que vimos ante Girona u Osasuna en esos partidos después del parón, que fueron muy buenos. Volví a notar esa energía positiva. Una de las claves es que tanto Pedri como Gavi estuvieron muy bien. Hemos hablado de Pedri, pero hay que señalar el partido del futbolista andaluz. Gavi estuvo impecable, como os decía al inicio del vídeo, récord personal a nivel pasador. Nunca había dado tantos pases como ante el Mallorca. Estuvo muy bien en todos los sentidos, y además tanto Pedri como Gavi firmaron un 10 de 10 entre los dos en balones largos. Esa precisión en el cambio de orientación, para juntarse, para buscar a los alejados, fantástico. Y creo que Gavi hay que señalar que estuvo a un nivel muy alto, y que es una nueva variante que se va consolidando. Tenemos la de Marc Asado antes de la lesión, tenemos la de Frenkie de Jong, que es la titular, la de Bernal a largo plazo, pero la de Gavi, ojo, porque ya sabéis que yo soy muy fan de Gavi en esa posición, ya os lo comenté en un vídeo, y creo que estamos viendo una versión de altísimo nivel. Precisamente días como el del Betis, el de Osasuna, os comenté el cambio de orientación de Gavi. Me parece uno de los atributos más infravalorados del futbolista andaluz. Creo que se habla mucho de su garra, de su intensidad, de su control orientado, evidentemente, pero el cambio de orientación, el golpeo de balón que tiene es fantástico. Aquí fijaos como por delante con los cambios habían entrado ya tanto Rafinha, lo tenemos aquí, como Fermín. Son dos futbolistas ultra dinámicos, ultra exigentes para el rival en lo físico. Claro, ¿qué sucede? Que Fermín se desmarca, el desmarque es buenísimo, y aquí Gavi va a activar a Lamine Yamal. El cambio de orientación es perfecto, y eso le permite al Barça ya poder juntarse en el otro sector, hacer o obligar, mejor dicho, a bascular al Mallorca, y por lo tanto añadir ese cansancio en el rival. Además, Gavi creo que se mostró un poco más agresivo desde el pase. De nuevo aquí vemos el rol clave de Dani Olmo, porque aquí el jugador de Tarrasa está arrastrando al central, ahora sí lo va a seguir, y se va a generar ese espacio, y ese espacio va a ser ocupado ¿por quién? Por Eric, un Eric que os hablaba antes, estuvo impecable en la lectura, en el timing, muy agresivo, y eso creo que es muy positivo. Y fijaos lo que va a hacer Gavi una vez él recibe ya de primeras, activa el desmarque de Eric. Fantástico el desmarque de Eric a la espalda de la defensa del Mallorca, pero aquí Gavi está rápido, está con confianza para jugar ese pase, y termina generando una situación muy interesante para el FC Barcelona, porque precisamente Eric recibe casi en el área rival y deja para Ferran, que está a punto de marcar también el 2-0. De nuevo una jugada en la que Gavi ahí se muestra con esa confianza que creo que le sienta genial. Gavi atreviéndose con este tipo de pases me parece que es lo más destacado del partido para él, porque creo que muchas veces lo que yo creo que tiene él dentro, y que todavía nos está mostrando poco, pero cada vez más,
es ese pase filtrado, es esa capacidad para sumar acciones de muchísimo mérito cerca de la frontal. Y eso se debe a que él, en vez de jugar 10 metros más adelante, lo hace 10 metros atrás. Y eso le permite tener un poco más de tiempo, un poco más de pausa para ver lo que está sucediendo. El desmarque de nuevo de Ferran es muy bueno. Un Ferran que, repito, quizás no estuviese acertado, que no lo estuvo evidentemente, pero esos desmarques son oro. Y aquí Gavi va a hacer un pase que te podría haber firmado perfectamente Pedri, filtrado entre 3 líneas, para encontrar precisamente ese control de Ferran, que ahí está a punto de girar para generar otra ocasión de gol. De hecho, aquí veis el mapa de pases de Gavi ayer. Dio 111 pases buenos de los 114 que intentó. Solo falló 3 pases. Una barbaridad. El nivel de volumen, el nivel de precisión, el nivel de intensidad en los envíos. Y creo que eso nos demuestra que Gavi es un gestor. Futbolista que te da más de 100 pases y que te da tanta variedad de envíos, cambios de orientación, balones frontales fuertes que combina en corto con Pedri. Y que falla tan poco. Es que dentro suyo lo tiene. Solo hay que sacarlo. Solo hay que explorar esas vías, y creo que lo está haciendo muy bien Flick, dándole cancha en ese sentido. Quería destacaros esta jugada de Pedri antes de ir al siguiente tema, porque creo que es deliciosa y me recordó mucho a algo que hace muy bien Rodrigo Hernández. Le dan un melón, un pase presionado, donde lo difícil aquí es sacar algo, y fijaos el pase que va a dar Pedri, orientando el cuerpo a las mil maravillas, con esa comba que os estoy señalando con la flecha a los pies de Eric García. Es un pase que te da un mediocentro élite, y Pedri lo puede dar. El pase es tan bueno que deja a Eric totalmente solo, obliga al Mallorca a saltar a la presión, y a partir de aquí el Barça ya puede progresar. Es una delicia lo que ha hecho Pedri en esta jugada. Y creo que sienta muy bien ese Pedri y ese Gavi, porque fijaos, aquí aparece Gavi de medio centro, Pedri en izquierda, pero si vemos la siguiente imagen, el que aparece de medio centro es Pedri y el que aparece en izquierda es Gavi. Y aquí Olmo de nuevo siempre por delante, un Olmo que va moviéndose, va fluctuando en función de dónde está el balón, de dónde está el rival, y prácticamente siempre Olmo se capacita él mismo para poder recibir solo o para eliminar al rival. Y creo que esto es la gran clave de este 2025 en el Barça de Flick. Ese dinamismo que ha añadido a través de Frenkie y también de Gavi, con ese nivelazo que está mostrando en la base de la jugada, le permite al Barça muchas más cosas, más dominio, más capacidad para hundir al rival, y creo que es clave ese upgrade que ha pegado el equipo de Flick para poder dominar muchas más cosas. Para acabar, un punto positivo y uno de negativo. El positivo para mí, el partido de Héctor Fort y Ansu Fati. Los dos creo que estuvieron muy bien. Héctor Fort creo que rinde incluso mejor en izquierda que en derecha, fluye más su juego, tiene esa habilidad para poder combinar, para poder buscar pases dentro, tiene llegada para meter centros, tiene buena técnica para intentar el 1 para 1, y defensivamente es verdad que es un jugador más desordenado, pero creo que ayer se mostró bastante bien. Además, el Mallorca pudo salir pocas veces, aunque generó más peligro por la banda de Héctor Fort. Y Ansu, para mí estuvo muy bien, honestamente. Es obvio que no va a poder tener todos los recursos técnicos, físicos sobre todo, para poder marcar diferencias todavía, que quizás no vaya a ser nunca ese jugador que fue en su momento, pero creo que es un futbolista aprovechable si él, sobre todo mentalmente, va entendiendo su nuevo cuerpo, su nueva realidad, y el Barça va pidiendo cosas que él pueda ofrecer. Se le vio fino en los apoyos, creo que estuvo bien, y por lo tanto me parece una gran noticia para este tramo final de temporada, porque el Barça, por ejemplo, ante el Valladolid, dentro de una semana, puede volver a rotar y dar minutos a estos jugadores. Uno de los puntos que me gustó de Ansu fue la movilidad. Apareció muchas veces en esa zona interior para ir moviéndose, ir picando distintos espacios y así ofrecer soluciones a sus compañeros. Una vez la jugada avanzaba, Ansu se abría para volver a cerrarse, volver a ser receptor. Fijaos cómo él aquí aparece al costado de uno de los futbolistas del Mallorca, y a partir de ahí verticalizaba bastante y buscaba luego hundir al Mallorca, y encontraban pases dentro del área para Gavi, ocasiones para el FC Barcelona. Además buscó bastantes disparos, no tuvo esa puntería, no tuvo ese punto de suerte, pero me gustó mucho esa movilidad de Ansu. De nuevo un Ansu que, partiendo como ese extremo izquierdo, una vez la tiene Pedri, él ahí va a ser agresivo, va a moverse al espacio, algo que me parece interesante, porque no solo buscarla al pie, no solo esperar a que te llegue el balón, sino que es ofrecer ese desmarque, y ahí el control con el pecho se le va un poco. Pero yo, más que le salga el gesto técnico, quiero que lo intente, quiero ver cosas distintas, quiero ver movimiento, y creo que eso Ansu me lo demostró. Y un Héctor Fort que, jugando en esa banda izquierda, repito, a mí me gusta porque él tiene esa salida hacia adentro. El Barça se prepara muy bien siempre que hay un jugador a pierna cambiada en esa posición, porque tiene muchas opciones dentro, y creo que en ataque se siente mucho más cómodo ante bloques bajos que Gerard Martín, porque al final tiene más recursos, más soluciones técnicas para poder solucionar ciertas cosas. De hecho, él aquí va a buscar una pared fantástica con Pedri y va a llegar hasta dentro del área, y ahí el centro está a punto de encontrar receptor. Pero qué buena noticia es poder contar con un lateral a pierna cambiada que, incluso también con su pierna menos hábil, con la izquierda, pueda llegar a línea de fondo y meter centros en área rival. Creo que el partido de ayer de Héctor Fort es una muy buena noticia para el chaval, y ojalá lo podamos ver en este tramo final, porque tanto Koundé, Gerard Martín o Valde van a necesitar descanso y rotar. Creo que hay que añadir un tercer nombre a esta buena noticia del Barça en Héctor Fort y Ansu Fati, y es Lamine Yamal.
porque a Lamine se le veía cansado. El día del Dortmund no estuvo bien en la vuelta, el día del Leganés tampoco creo que hiciese un buen partido. Descansó el otro día ante el Celta, entró, dio una asistencia y ayer es verdad que en el golpeo de balón estuvo deficiente. De hecho, firmó el partido, también es día de récords, 10 disparos ante el Mallorca, es su cifra más alta desde que debutó en el Barça, que son muchísimos, 10 disparos es una auténtica barbaridad. Ningún gol, sobre todo tuvo la ocasión clara que hemos visto antes. Pero es que Lamine Yamal ayer desgastó muchísimo al Mallorca. Fijaos este pase que va a dar aquí. De nuevo, ¿quién aparece? Dani Olmo. Dani Olmo es el futbolista que detecta. Hemos visto a Dani Olmo desmarcarse muy bien cuando Lamine tiene el balón. Lo entiende a la perfección porque sabe que Lamine se la puede dar. El pase de Lamine es una auténtica locura. O sea, no es una locura el envío que da. Y aquí está a punto de marcar. Claro, si Lamine Yamal se hubiese ido con esa asistencia, creo que todo hubiese cambiado. Porque al final la valoración va mucho en función también de si aporta o no en el marcador. Pero creo que más allá de esto, el partido de Lamine fue muy positivo. Y lo fue porque torturó muchísimo a Mojica. Y al final Mojica es diríamos, recurso ofensivo más interesante que tiene el Mallorca. Un jugador que tiene un gran golpeo de balón, que se proyecta muy bien. Y con Lamine apenas pudo hacerlo. Fijaos aquí cómo él va a cambiar de dirección, va a arrastrar a Mojica hacia adentro. Ese cambio de dirección, ese freno y aceleración que es fantástico. Y luego ahí como él combina ya con Dani Olmo para poder generar esa situación de superioridad. Vi un Lamine muy fresco, vi un Lamine acertando 1-1, intentándolo. Es verdad que, repito, la gente se puede quedar con lo del golpeo, pero yo creo que la mejor noticia es que Lamine agradeció ese descanso ante el Celta, que se vio una versión mucho más renovada a nivel físico suya y que va a encarar el tramo final de temporada a gran nivel individual. Y para mí la única noticia negativa de todo el 11 fue la de Araujo. Es verdad que no tuvo grandes cantadas, pero sí tuvo errores que en él son extraños, porque el tipo de partido que le planteaba el Mallorca es el ideal para Araujo, un partido en el que él tiene que controlar situaciones a campo abierto, chocar con el delantero rival, donde ahí suele ser infranqueable, y Larin, que tenía todas las de perder, porque el Mallorca no le dio prácticamente nada y tenía que arrancar siempre desde muy lejos, le sacó bastantes cosas. De hecho, la ocasión más clara del Mallorca, ese remate de Raillo a falta lateral, es una falta absurda de Ronald Araujo, pero es que cometió más como esta. Fijaos aquí como él tiene la jugada controlada. Araujo está por delante, es un balón que cae botando, que él tiene que ganar con facilidad porque parte con relativa ventaja sobre Larin, y el problema es que permite que el balón bote, deja que Larin se posicione por delante y una vez ahí, en vez de aguantar con el cuerpo, termina haciendo falta clara. Una jugada que yo creo que ejemplifica bien ese momento de dudas del uruguayo, porque en jugadas donde él es buenísimo, ya no digo desde el pase, que el Barça ayer lo protegió muchísimo, sino jugadas de 1-1, de duelos directos donde él es infranqueable, está mostrando debilidades y yo creo que esto es la peor de las noticias. Hasta aquí en la lupa de hoy, espero que la hayáis disfrutado. Creo que el del Mallorca fue un partido de muchas noticias positivas para el Barça, de muchos detalles tácticos interesantes a analizar. Como siempre os digo, dejadme por aquí abajo vuestro me gusta, comentad en el vídeo, no olvidéis en suscribiros. Recordad, jueves directo, mañana directo, no os lo perdáis, apoyadme aquí en el canal que yo creo que os lo vais a pasar muy bien también en los directos y como siempre, compartid el vídeo, que cuantos más seamos, mejor lo vamos a pasar.